Cada 2 miércoles, el Museo Memorial de la Resistencia tiene su lugar en Memorias para la Historia de Metrópolis y desde hace un tiempo, con mucho entusiasmo, Luisa de Peña ha ido convocando para participar y disfrutar del primer Congreso Internacional de Memoria Histórica y Justicia Transicional. Y llegó el momento y llegaron algunos de los invitados aquí a Metrópolis y me imagino el entusiasmo de Luisa de Peña y todo ese equipo extraordinario que conforma el Museo Memorial de la Resistencia, porque ya es una realidad. Hoy vamos a tener en la mesa algunos de los expositores y algunas, comenzando por Otilia Lux de Coti, guatemalteca. En la actualidad es directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Se ha desempeñado como diputada nacional al Congreso de la República, ministra de Cultura y Deportes, representante de Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Es experta sobre pueblos indígenas en las Naciones Unidas, comisionada de la Comisión de Esclarecimiento sobre la Violación de los Derechos Humanos y Hechos de Violencia en Guatemala. Es panelista nacional e internacional, líder social y política que desempeñó como miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. Luisa, me imagino que como anfitriona y como gestora de esta actividad te sientes muy bien. Pues claro que sí, un esfuerzo que ya tiene pues unos cuantos meses. Claro, ya estamos en la hora cero, jueves 14 a las 7:30 se abre con la conferencia magistral el Congreso y realmente nosotros estamos felices porque hemos logrado traer a un grupo de expertos y de especialistas con una experiencia en sus países sobre este proceso que llega un poco tardío en la República Dominicana, pero que llega. Otilia Luz de Coti, ya hemos compartido su hoja de vida. ¿Qué representa para usted participar en este Congreso Internacional de Memoria Histórica y Justicia Transicional? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, especialmente a todo el equipo que conforma este evento, ¿no? Muy importante para América Latina, pero también para el mundo. Yo considero que es una experiencia muy importante con el propósito de esclarecer violaciones de derechos humanos. Generalmente se quedan en la impunidad y no se investiga. Creo que en este sentido una comisión de la verdad pues lo que pretende es esclarecer realmente todos los aspectos que conllevaron a la violación por parte del Estado o por parte de actores que contribuyen o han, tenido parte, ¿verdad?, que ver con el asunto de la violación de los derechos humanos. Entonces creo que es importante este evento con el propósito de intercambiar nuestras experiencias por un lado, pero por otro lado hasta en dónde hemos avanzado con los procesos en relación a los procesos de armonización de una sociedad o procesos de justicia, hasta en dónde ha llegado también la justicia de cada país. Y por otro lado, si ha habido castigo para quienes han cometido los actos de violencia y especialmente elementos como el caso de Guatemala, que se cometió genocidio. Entonces también son procesos que también hay que conocerlos y el propósito realmente es de que si queremos una verdadera y real paz en nuestros países, debe haber esta comisión de la verdad, que se esclarezca, que haya realmente justicia y por otro lado pues ya se encamina uno a la reconstrucción de la sociedad y a la paz que requiere Guatemala o cualquier país de América Latina, en este caso pues República Dominicana, que también está entrando en estos procesos importantes, a fin de que nos podamos entender de que somos seres humanos y de que necesitamos, por supuesto, verdaderos diálogos de paz y de armonía y tranquilidad, pero para esto debe haber ese esclarecimiento previo. La Comisión de la Verdad es muy importante, importantísima para nuestros países y por otro lado, pues creo que también hay que ver un elemento tan importante como son las víctimas, ¿no? Las víctimas que están prácticamente en espera de justicia o la víctima que espera que aparezca su familiar o la víctima que espera la reparación del Estado que ha cometido violación de derechos humanos contra la víctima, contra la familia.
Y creo que es importante también ver esa otra parte interesantísima en nuestros países. ¿Cuál será su participación? Sagrada. ¿En qué países de América Latina existen comisiones de la verdad? Bueno, cuando nosotros estuvimos con la Comisión de la Verdad, por lo menos tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca la Comisión de la Verdad de El Salvador, la de Argentina, la de Chile, la de Sudáfrica, que fue prácticamente lo que nos sirvió también a nosotros como referente. Pero después han habido otros países que se han lanzado, como el Perú, que es lo que yo prácticamente sé en la actualidad, y otros que están haciendo los esfuerzos por llevar a estas comisiones de la verdad. Hay otra en el Canadá, que también acudimos a una invitación hace como un par de años, que está adelantando también, creo que está por terminar su investigación, su estudio, a fin de que también el Canadá entre a los programas de resarcimiento para las víctimas que también el Estado canadiense cometió contra ellos, especialmente contra pueblos indígenas del Canadá. Estamos viendo algunas imágenes de interesante. actividades en otros lugares. Esta experiencia, señora Otilia, ¿cómo ustedes lograron aunar voluntades en Guatemala para hacer los reclamos, para crear la Comisión de la Verdad y para buscar los culpables del genocidio? Bueno, en primer lugar, Guatemala estaba en plena negociación con el Estado, con la guerrilla, que eran los actores fundamentales, aunque no fueron los únicos actores que estuvieron en relación al conflicto armado interno de Guatemala. Las negociaciones se dieron a través de los acuerdos de paz. Hubo varios acuerdos de paz, en total, si no estoy mal, 18 acuerdos de paz, Luis. Tuvieron todos estos procesos de negociación más de 11 años. En el 23 de junio de 1994, se firma el Acuerdo de Oslo, donde aparece prácticamente esta Comisión del Esclarecimiento Histórico. Hubo sectores de la sociedad guatemalteca, especialmente sectores sectores de derecha, sectores económicos, políticos incluso, y militares que se oponían a que esta comisión prácticamente apareciera como parte de los acuerdos de paz. Sin embargo, las negociaciones se hicieron y se llegó realmente a esa comisión. Entonces, fue el primer paso, pero antes la Iglesia Católica había hecho ya un estudio que sirvió también como gran referente para la Comisión de la Verdad de Guatemala, ellos le denominaron Nunca Más, una investigación profunda con víctimas en toda la región en donde prácticamente las personas acudieron a la Iglesia Católica. Pero cuando aparece la Comisión de la Verdad, había mucha reticencia de parte de la sociedad, no mucho acudían. Sin embargo, establecimos una estrategia, y la estrategia fue prácticamente de comunicación social. Hicimos una campaña previa, ¿verdad?, preliminar, y por supuesto la campaña la hicimos con instituciones que podían también ayudarnos a la incidencia de promover prácticamente la asistencia de las víctimas a nuestras oficinas. Establecimos 14 oficinas en terreno y una central a fin de que las personas acudieran realmente. Y sí tuvimos una masiva llegada de personas. Tuvimos la oportunidad de escuchar más de 7,000 testimonios de personas en toda la República. ¿Y no tenían miedo o desconfianza? Nosotros, era el punto, la desconfianza y el miedo. Las reacciones de los grupos de poder históricamente vinculados a todos esos hechos de genocidio incluso, ¿no? Bueno, eso no lo habíamos nosotros todavía, era parte del plan, del diseño de estudio, pero tuvimos sumamente cuidado para no darlo a conocer. Se dio a conocer la conclusión hasta el día en que entregamos el informe. Pero todo el trabajo previo de investigación lo hizo un buen equipo realmente conocedor de todo el proceso que se llevó, los actos de genocidio, porque tuvimos un área específica para que se estudiara ese elemento,
pero no lo dimos a conocer, lo mantuvimos con una alta secretividad, lo hicieron personas muy expertas en el tema. Lo colocamos, además del trabajo que hizo el equipo de investigación, también contratamos a juristas de Guatemala, en total recuerdo que eran 16, y para quedar más acentuada la conclusión, contratamos a un experto de los tribunales de La Haya, vino, que había hecho el estudio en Yugoslavia, hizo un análisis comparativo con lo sucedido en Guatemala y realmente llegamos a la conclusión de que en Guatemala se habían cometido realmente genocidio. Entonces sí había desconfianza de la gente en el inicio, pero lo que nos sirvió fue prácticamente la campaña de sensibilización, ¿verdad? Que acudieran sin miedo, que todo se iba a hacer en plena secretividad, que no iban a salir sus nombres a luz pública, que íbamos a mantener prácticamente el informe resguardado en lugares adecuados. Y lo tuvimos, por cierto, en embajadas, en donde nos pudieron cubrir toda la información, y después ya toda esa información la trasladamos al sistema de Naciones Unidas, o sea, a Nueva York. ¿Qué tiempo duró todo ese proceso? El mandato era de 1 año, y 1 año pues era prácticamente la sistematización del trabajo que se había hecho en campo documental y todo lo que se utiliza en todo el proceso metodológico. Duró en total 2 años. 2 años. Sí. Fue muy poquísimo, porque fueron casi 36 años de guerra en Guatemala, sí. Entonces no nos daba mucho tiempo. Sin embargo, hubo documentales muy importantes, documentos importantes, documentos desclasificados, el trabajo que había hecho prácticamente la Iglesia Católica en el ramo de los derechos humanos nunca más nos sirvió muchísimo. Ya habían también investigaciones iniciadas de otros grupos. Todo esto también nos sirvió, y los testimonios, que fue lo fundamental que sí. Nos sirvió a nosotros prácticamente. ¿Lograron condenas o han logrado condenas? Han habido ya condenas, se han encaminado condenas, y la última pues es la del ¿cómo se llama? Del Ríos Montt. Sí, esa es la emblemática. Sí, sí. Es un asunto pero anterior emblemático. A esa hubo, inclusive, para los que no saben, el informe le costó, la lectura del informe le costó la vida a Monseñor Giralde, ¿no? La lectura del informe nunca más le costó la vida realmente. Le costó la vida, y tengo entendido que los perpetradores de ese crimen fueron castigados. Están prácticamente cumpliendo condena. Sí, están cumpliendo condena. Sí, en Guatemala fue muy duro el proceso ha sido muy duro el proceso de recuperación histórica, pero han sido muy valientes. Sí, la verdad es que sí, Guatemala ha necesitado hacer este tipo de ejercicio con el propósito de que esto nunca jamás se vuelva a repetir, porque fue una tragedia para nosotros, bueno, especialmente nosotros los pueblos indígenas. Sí. Fue toda Guatemala, fueron todos los grupos humanos, pero el quien más realmente sufrió la tragedia fue realmente los pueblos indígenas, o sea, el pueblo maya, ¿no? ¿Su experiencia como diputada sirvió para subrayar ese horror, para sensibilizar más a la población que quizás desconocía lo que ocurrió? Bueno, sirve en relación a que uno se constituye en elemento que está en el Estado y que uno puede hacer o encaminar iniciativas de ley, por ejemplo. Encaminamos algunas iniciativas, pero teníamos ahí un elemento bloqueador, y el elemento bloqueador era el mismo señor Ríos Montt, porque estaba ahí en el Congreso de la República, su hija y su equipo. Entonces, sí, cualquier ley que iba en función de reconciliación o de paso de justicia o de un comité de reconocimiento al racismo, por ejemplo, o más bien dicho, era avalar hay un comité en Ginebra que hay que avalarlo para que no se cometa ese tipo también de delitos en Guatemala o cualquier país en donde estamos cohabitando indígenas, no indígenas, afrodescendientes, en donde no haya ese tipo de ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos también delitos, ¿verdad? Porque es menospreciar a cualquier ser humano. Entonces, cuando colocábamos ese tipo de iniciativa de ley, rápidamente nos bloqueaban ellos, ¿no?
Sí. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otro de los participantes, casualmente de Guatemala, Luis Rodolfo Ramírez García, estará con nosotros. Luis Rodolfo Ramírez García, con una extensa experiencia en asuntos jurídicos, se lo hice de maldad, asesoría en la región para Ministerio Público, para Poder Judicial, para Derechos Humanos, es uno de los participantes junto con Otilia Lux de Coti en la inauguración de este primer Congreso Internacional de Memoria Histórica y de Justicia Transicional. ¿Qué representa para usted la participación en este primer Congreso? ¿Y qué nos trae? Bueno, en primer lugar agradecer. Ustedes saben que ustedes invitaron a una persona muy reconocida en América Latina, como es la fiscal general de Guatemala, y ella, pues por asuntos complicados de agenda y todo, pues me pidió que viniera, y me pidió que viniera por dos cosas. Una, porque conozco poco República Dominicana, he tenido el gusto de trabajar acá en temas de reforma judicial. Y segundo, porque estuve en la Comisión de Esclarecimiento Histórico como investigador nacional, trabajando precisamente el componente de justicia. Y yo creo que una experiencia de esta naturaleza, uno puede tener diversas experiencias, pero una experiencia de una comisión de la verdad, uno podrá trabajar temas legislativos, podrá asesorar en varios países. Una comisión de la verdad es algo que no se da en muchos años, digamos, y creo que en el siglo XX tal vez son muy pocas las experiencias que se tienen sobre la Comisión de la Verdad. ¿Y qué es lo que yo podría compartir con ustedes? Pues simplemente cómo veo las cosas desde Guatemala, digamos, lo que pasó, y una lección, digamos, aprendida es aquello que uno se pone a reflexionar, ¿qué haría yo ahora si me tocara vivir la misma experiencia? ¿Verdad? O sea, cuáles son de alguna manera, qué errores pudimos cometer. Nunca se puede trasladar una experiencia igual a otro país. Las condiciones son muy distintas. Yo creo que República Dominicana de alguna manera no vivió lo que vivió Centroamérica, digamos, con la etapa del conflicto armado. Todos los países estuvimos involucrados de una u otra manera. Vivimos muy intenso lo que se llama el conflicto armado interno y lo que significa los espacios, digamos, geopolíticos. Si algo estuvo en disputa en Centroamérica eran los espacios geopolíticos. Por muy pequeños que fuéramos los países, ese encuentro, digamos, entre Suramérica y Norteamérica estaban confluyendo en Centroamérica, y era definitivamente el tema de la revolución nicaragüense, por ejemplo, de haber triunfado, y luego la situación de El Salvador, que venía como un efecto dominó. Estados Unidos se da cuenta de esas circunstancias, y cuando los pueblos toman decisiones, digamos, o se impulsan hacia una lucha, era inevitable definitivamente durante esa época tomar un partido u otro. Platicaremos después de eso. Pero la Comisión de la Verdad en el caso de Guatemala es una Comisión de la Verdad que tiene que ver como producto de los acuerdos de paz, y por lo tanto tiene que ser acuerdos entre dos fuerzas políticas y dos fuerzas de guerra, digamos, que se enfrentaron de una u otra manera, yo creo que muy desproporcionadamente. No podemos decir que al final de cuentas, cuando hacen el tema de cuántos guerrilleros habían organizado, terminan 3.000 o 4.000 personas, el ejército eran 20.000, pero eran 500.000 patrulleros organizados. Y cuando uno mira los desastres, así como una mañana de sol después de una tormenta terrible, uno puede encontrar pues casi 40 años de obscurantismo en Guatemala, donde hay 200.000 muertos, hay 500.000 o casi 1 millón de desplazados, ¿verdad? Y una guerra que agarró su propia lógica de funcionamiento, y donde se puso de manifiesto que en realidad el Estado estaba en contra. La mayor parte de la guerra, en un 93%, porque esa fue la conclusión a que llegó la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad de los responsables de cuidar
de la posición de garante por los derechos humanos. Yo creo que esa es la lección importantísima, y yo creo que independientemente de los temas jurídicos o no, si hay juicio o no hay juicio, el tema, lo más importante es la verdad. ¿Cuáles son los límites y alcances que tiene una comisión de la verdad? Bueno, en cada lugar se establecen de acuerdo a determinadas disposiciones. Por ejemplo, en El Salvador se establece a partir de una amnistía. O sea, no hay discusión. Cuando hay amnistía, hay amnistía. Bueno, y ustedes saben que las amnistías en América Latina han sido objeto de discusión permanente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo demostró Argentina, que votó todos los puntos, la ley de punto final, y votó todas. Y yo creo que la fuerza de la verdad, yo creo que esto es, los pueblos tienen que enfrentar su verdad, y todos tenemos que conocer la verdad. Es la única manera en que podemos encontrar la democracia con sanarnos a nosotros mismos. No se trata ni de venganza, no se trata de juicios, no se trata de condenas. Las comisiones de la verdad son eso, comisiones de la verdad, en donde se delega a personalidades, digamos, que dirigen y conducen un proceso, donde se hacen investigaciones científicas para determinar qué fue lo que pasó, el derecho que tienen las víctimas de saber qué fue lo que pasó, cuándo pasó, por qué pasó, en donde hay que liberarnos de alguna manera una subjetividad que existe ahí, de un sentimiento de culpa que le echamos a las víctimas. Ramírez, yo creo que para mí eso es lo más importante. Ese proceso en Centroamérica, en Guatemala específicamente, ha sido aleccionador. Ha ocurrido también en países suramericanos. Sin embargo, yo me pregunto, y escuchándolo con el entusiasmo y la militancia que se expresa, igual que la señora Otilia, si eso no se queda en las generaciones que conocimos el horror, que supimos las consecuencias, y que tenemos ese afán y esa pasión porque la verdad se establezca. Como usted dice, olvidémonos de lo jurídico, que se sepa quién era torturador, quién era asesino, quién era violador, ¿sí? Quiénes fueron sus víctimas, si después se conciliaron o si no, si después se llevaron los niños o no, todo aquello. Pero ¿qué pasa después? Incluso hay testimonios de chilenos y chilenas de la segunda generación que dicen, nosotros no queremos saber de eso fue antes, no nos importa. ¿Qué piensa usted como experto en estos asuntos y qué cree que ha ocurrido en Guatemala? ¿Se quedó en una generación o hay una sensibilidad más allá? Todos estamos preocupados por el cambio social. Yo creo que lo que nos preocupa no es el pasado, sino es el futuro. Esa es la paradoja de conocer el pasado, que lo que nos preocupa es el futuro. El problema es cómo abordamos un futuro sin un pasado. No es un problema únicamente de las dignidades de las víctimas. Habrán víctimas que no quieren saber nada y no lo van a hacer. Muchos familiares no fueron a dar testimonio porque no quieren saber de sus familiares, porque probablemente no estaban de acuerdo con lo que hacían sus familiares, por su actividad política, por su actividad social, por lo que sea. Pero yo lo que creo es que no se puede construir un futuro. Ese es el problema. Somos seres históricos. Y es una melodía la historia. Y es que uno necesita que esa melodía tenga continuidad. Lo digo aquí muy claramente porque sé lo rítmico que son los dominicanos, digamos. Sé lo que, y no se puede expresar un ritmo si nosotros no podemos escuchar no se puede escuchar una bachata, por ejemplo, cómo era el merengue, cómo fue, cómo será el merengue. El propio arte tiene su historia. Y lo mismo los hechos. No pudimos construir un futuro de democracia si no conocemos qué fue lo que pasó. No es solamente un derecho de las víctimas, es un tema que tenemos para construir el futuro. ¿Qué le vamos a ofrecer a las futuras generaciones? Pero ¿usted cree que puede haber reconciliación sin justicia? Se discute en Guatemala un tema. Puede haber reconciliación donde nunca estuvimos conciliados. Porque cuando uno analiza el siglo XX, por ejemplo, nosotros tuvimos dos dictaduras, una de 14 y una de 22 años. Prácticamente fue la mitad del siglo, desde el principio del siglo. Tuvimos 10 años de primavera, digamos, en el país de la eterna tiranía,
y viene Estados Unidos en alianza con varios grupos hegemónicos locales, hacen un golpe de Estado y nos imponen la Guerra Fría. Y es lógico. Entonces la conciliación o la reconciliación es un proceso que pasa por la verdad. El tema de la justicia es un derecho también de las víctimas. Es un derecho que tienen las víctimas de acceder a la justicia. Ahora, si la Comisión de la Verdad tiene o no efectos jurídicos, tiene o no situaciones de carácter penal o consecuencias, yo creo que hay que tirar ese fantasma. Y lo voy a decir por qué, porque si no se esquematiza cómo se conoce la verdad. No es lo mismo cómo conoce un relato un abogado a cómo lo conoce un historiador, o un antropólogo, o un sociólogo. Entonces yo siento que estamos con temas mucho más ricos que buscar un testimonio en el cual este hecho delictivo es homicidio, es asesinato. No, estamos viendo de que alguien murió, por qué murió, cuándo murió. Estamos viendo quién fue el que cometió el hecho y qué institución respaldaba eso. Acuérdense ustedes que nuestras Fuerzas Armadas en realidad son instrumentos de poder, son herramientas, son extensiones, y donde había sustitución de unos miembros por otros. Entonces eran máquinas de matar. ¿Por qué no vamos a discutir qué futuro tienen nuestras Fuerzas Armadas si no discutimos qué fue lo que hicieron durante estos 40 años? Me parece absurdo no asumir una institución como es el ejército, ¿verdad? De no discutir su futuro si no es en base a su pasado, porque definitivamente hay que hacer cambios. Ahí es donde las oposiciones hay que diferenciarlas. Algunos van a oponer el tema jurídico porque a través de la discusión jurídica quieren poner obstáculos a la verdad. Escúchame, pero y aquí hay que salir adelante. Las comisiones de la verdad no las designan los distintos estados. Por supuesto, yo creo que este es un proceso de selección, de los métodos con los que se vayan a hacer son diversos. En el caso de los Argentina, gobiernos asumiendo la responsabilidad estatal. Sí, pero en el caso de Guatemala fue un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno. Quiénes eran los miembros, y lo mismo también de Naciones Unidas. O sea que hubo acuerdos en quiénes podían ser miembros de la comisión y cuál iba a ser su estructura. ¿Y eso no le imponía límites? Claro. Yo creo que sí, definitivamente. Quien preside algo siempre le va a dar una connotación de que se va a hacer algo. En el caso de Guatemala, Cristian Tomaschaut, una persona que fue relator de Guatemala sobre derechos humanos, nombrado por Naciones Unidas, conocía en el país. ¿Qué podemos decir de Balcells, el licenciado Balcells, con una trayectoria de honestidad, digamos, de los años 60, de los años 70, ya falleció el licenciado Balcells, muy recordado, muy respetable por muchos sectores de abogados, digamos, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué voy a decir yo del personaje de la licenciada Coctí? Ella representa, si no estaba alguien del pueblo maya, era como que no tenía sentido hacer un proceso de tenemos el privilegio de tenerla aquí en sí. República Dominicana. Ahora, yo siento que las valoraciones, y aquí voy a terminar con una expresión que decía un filósofo griego, no son las cosas lo que atormentan al ser humano, es la opinión sobre las cosas. Claro. Y entonces ahora estamos en el proceso de construcción de las cosas. Mataron, murieron, ¿qué eran? Más que un tema descriptivo, ¿verdad? Después vendrá lo analítico, pero al menos que nos dejen describir qué fue lo que pasó. Cuando regresemos, la experiencia brasileña, otra de las participantes en el primer Congreso Internacional de Memoria Histórica y Justicia Transicional. Argentina.
Ya de aquí para allá, todo esto es ñame. No siembra esa tutumita de ahí. Mira que cultivo. Y ñame algunas veces de 25 y 30 libras. Si nosotros los campesinos no trabajamos aquí, es muy difícil que llegue allá a la capital. Por eso es que es bueno que nos ayuden aquí en el campo para que pueda llegar el víver allá. Nosotros a lo primero, yo le vendía a los hoteles, a los camiones para los hoteles en Bávaro y así, por cantidad, mucha cantidad. Entonces, de que las cosas se llenan, los mercados, le bajan demasiado el costo al campesino. Y uno puede seguir sembrando porque eso no lo había hecho ningún presidente, pero este está en eso. El productor tiene como beneficio directo que no requiere un margen alto para poder mantener sus operaciones. Y lo que se gasta para llevarlo al pueblo, pues uno eso se lo economiza. Otra ventaja que tiene con la cantidad de ñame que podemos sacar, estabiliza el precio. Tú verás, va a haber mucha gente que se van a integrar a eso, porque va a haber mucha demanda. Y además que este ñame va a salir orgánico, porque este ñame no tiene ningún tipo de química aquí. Con el producto que hoy día se bota, esta cooperativa está instalando una línea de despulpe completa para esos productos convertirlo en harina o convertirlo en subproducto que le agregue valor agregado a la producción. Buscamos clientes en Alemania, tenemos clientes en España, tenemos clientes en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda. Vamos a ver. Vamos a ver. Este ñame casi está en el mundo entero. Sí, se está aprendiendo. Con esta ayuda que nos están dando, sí, si uno sale adelante, usted se siente conforme cuando usted saca. Bien, ¿Qué fue lo que dijo? realmente la experiencia argentina, no importa los años que pasen, no importa que otra generación la asume, es una experiencia desgarradora y también aleccionadora, porque a pesar de la influencia del poder, año tras año aparecen datos, aparecen relatos conmovedores, no importa en el lugar que sea de Argentina. Y hoy tenemos con nosotros a Ludmila Silva Catela, que también es expositora en el primer Congreso Internacional de Memoria Histórica y Justicia Transnacional que organiza el Museo Memorial de la Resistencia, que es directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina, y me fascina, parece que su trabajo es muy bueno porque la agreden. Sí. Eso es encantador. ¿Primera vez que participa en un congreso como este? ¿Primera vez que viene al país? Es la primera vez que vengo al país, les agradezco mucho la invitación, es un placer estar aquí y bueno, compartir las experiencias que tal vez en otros momentos las hemos transitado en otros países, en otros lugares. Tal vez lo más interesante siempre es contar los procesos, ¿no? La Argentina tiene una larga historia de construcción de memoria, verdad y justicia. Yo creo que esas tres categorías no pueden separarse nunca. Y bueno, ya tenemos 30 años de democracia, pero también 30 años de transitar el efecto de lo que fue la Comisión por Desaparición de Personas en la Argentina, que se llamó CONADEP, y que generó un libro que se llamó Nunca Más, y que de alguna manera fue un inicio para poder pensar un país herido, fragmentado, pero que a partir de esa comisión permitió de alguna manera reconstruir la democracia, ¿no? Creo que las comisiones de la verdad tienen esa función, no se pueden construir países bajo la impunidad. La impunidad es un proceso que se puede mantener en el tiempo, pero que en algún momento es necesario destruirlo para poder pensar en naciones diferentes, ¿no? Todas nuestras naciones lamentablemente comparten la tragedia de la desaparición, el asesinato, los genocidios, también el de las luchas, o sea, las luchas sociales, políticas, culturales. Y creo que la Comisión por la Verdad que ustedes están intentando llevar adelante es lo necesario, lo mínimo necesario, el piso a partir del cual uno tiene que pensar nuestros países. Después, los procesos judiciales también, desde mi punto de vista, son centrales. Conocer no alcanza para las víctimas. La justicia es fundamental porque los represores, los genocidas, los asesinos, los violadores, deben cumplir el castigo por lo que hicieron, pero por sobre todas las cosas, creo yo, porque fueron delitos de lesa humanidad.
y nos afectan a todos como sociedad, no solamente a los familiares de las víctimas, sino a la sociedad como un todo, ¿no? Creo que también una Comisión de la Verdad tiene una acción pedagógica fundamental. Es la mirada hacia el futuro. Uno no puede condenar a los más jóvenes a aquello que no saben, o sea, uno no puede condenar y culparlos a los jóvenes por lo que no saben si el Estado, la escuela, no tuvo las herramientas suficientes para poder transmitir eso que pasó, ¿no? Y muchas veces no pensamos en ese efecto pedagógico que tienen las comisiones de la verdad, pero nosotros que ya transitamos 30 años, creo que es el efecto más poderoso. Los más jóvenes que hoy tienen 15 o 5 años pueden acceder a un libro que se llama Nunca Más, pueden entrar a un sitio de memoria que en el pasado fue un centro clandestino de detención, pueden mirar la huella con los nombres de los desaparecidos que está en la parte de afuera de lo que fue el centro clandestino de detención de Córdoba y que fue agredida la semana pasada, pero todo eso es posible porque hubo una Comisión de la Verdad ya en el inicio de 1983 y porque después también inmediatamente hubo un juicio a las juntas militares. Todos pudimos verle las caras a los represores, así como se las vemos hoy, y podemos darnos vuelta, y en los juicios muchas víctimas lo hacen, decirles: ustedes mataron, asesinaron a mi padre, a mi hermano, a mi esposa. Creo que eso es fundamental. ¿Usted cree que la preocupación y la intencionalidad de ese trabajo que ustedes han estado haciendo es de interés de la mayoría de los argentinos o apenas es de grupos minoritarios que están interesados precisamente en conducir esos procesos o en participar más bien en esos procesos con los objetivos que ya usted ha planteado? Es difícil hablar de la sociedad argentina, ¿no? Porque es muy diversa. A veces quienes miran a Argentina de afuera tienen la visión de que Argentina es Buenos Aires. Y no es lo mismo el norte argentino, donde fueron las víctimas muy ligadas a los campesinos y a los indígenas, aunque es algo muy silenciado para la historia argentina, que pensar las grandes ciudades, ¿sí? Yo creo que Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, o sea, las grandes ciudades de la Argentina tienen una visión, digamos, de apoyo a todos estos procesos, y no diría mayoritaria, pero en un porcentaje muy alto. En el interior del país eso no es tan fácil porque los represores conviven con las víctimas en las pequeñas localidades y los procesos son mucho más complejos y mucho más difíciles de llevar adelante. Sin embargo, creo que los juicios que se han abierto a partir de 2003 han permitido también una mirada un poco más profunda sobre este tema, y la gente perdió el miedo, porque creo que la cultura del miedo es lo que no permite romper ese silencio, ¿no? Pero cuando la justicia avanza, cuando el Estado asume lo que el crimen de lesa humanidad que generó, también las víctimas se habilitan a hablar, ¿no? También considero que cuando hay una política de Estado como la que hay en Argentina desde el 2003, la difusión y las formas en las que se puede hablar del tema son otras también, y eso hace con que haya mayor consenso. Yo creo que hay algunos consensos en la sociedad argentina, como por ejemplo aquel de la apropiación de niños. Creo que el rol de las abuelas de Plaza de Mayo es central, y que en eso sí hay un consenso total. Sobre el pasado y sobre el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas, hay una parte ínfima de la sociedad argentina que considera que hicieron bien y que por algo se mató a quien se mató y se desapareció a quien se desapareció. Pero creo que es minoritaria y que es cobarde y es silenciosa en sus acciones, como por ejemplo agredir un memorial o generar amenazas. Pero de alguna manera creo que el Estado asumió lo que pasó, y eso contribuye a que la sociedad como un todo mire que los desaparecidos nos pertenecen a todos y no solo a los familiares. Claro. Usted escuchó a los compañeros de Guatemala y a la compañera
hablaron del origen de la Comisión de la Verdad en Guatemala. ¿Es el mismo de la Comisión de la Verdad en Argentina? ¿Es el mismo en Córdoba? ¿Fue diferente a Buenos Aires? ¿Fue diferente a Rosario? ¿O fue nacional? No, la CONADEP fue nacional, fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, cuyo origen no se llamaba Comisión de la Verdad, sino intentar saber el destino que habían tenido los desaparecidos, ¿no? Y se convocó a diferentes personalidades del mundo religioso, periodístico, jurídico. Intentó ser lo más plural posible y tuvo algunas sedes. Córdoba tuvo una sede, tuvo una CONADEP Córdoba. En el resto de las provincias, la CONADEP de Buenos Aires viajaba por todo el Estado Nacional, entrevistando y llenando unos formularios que todavía hoy nosotros utilizamos en el archivo provincial y en el Archivo Nacional de la Memoria, que son las declaraciones que se tomaban en ese momento, que fueron tan importantes, que son la base de lo que hoy son los juicios, ¿sí? O sea, todos volvemos a este tipo de declaración. ¿Qué preguntaban? Los hechos, básicamente, ¿no? O sea, los datos de la víctima y los hechos del episodio que había llevado a la desaparición o al asesinato de esa persona. Pero son centrales porque también allí aparecen quiénes eran las fuerzas que habían realizado el allanamiento, la detención o el asesinato de esa persona. Y es tan importante pensar muy bien el mecanismo de una comisión por el uso que eso va a tener hacia el futuro, ¿no? Lo que no está en la CONADEP es motivo de duda. Entonces siempre pensamos eso, ¿no? O sea, aquel represor... O sea, la CONADEP validaba los datos. Exactamente. Valida. En la actualidad, aunque no existe más la CONADEP, porque la CONADEP funcionó durante un año y luego se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, que hoy es Secretaría de Derechos Humanos, que continuó receptando las denuncias. Ah, pero eso es muy importante. Muy importante. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Hay un amigo allá en la feria que me invitaba siempre, vamos para la escuela. Y yo decía, no, yo no voy para la escuela. Y ahora cuando él me ve que yo no falto, me dice, pues ¿te gustó el cancito? Digo yo, claro. Me orientaron, me dijeron que había un programa muy importante, que sí, que ella aprende contigo. Y yo entendí que la persona para subir a superarse tenía que hacer un esfuerzo. Cuando más o menos tú estás en la calle, que tú no sabes escribir tu nombre ni nada, tú te sientes como un obstáculo porque no sabes. Usted sabe que no sabe de letra está oscuro. Hoy en día soy una persona restaurada, soy una persona nueva. No voy a ir a firmar contra él, que ni nadie me va a meter al medio, porque ya yo sé cómo va a desenvolver. Es un logro, de hecho me siento bastante orgulloso, como comparto la misma situación que ellos, a veces nos encontramos fuera de aquí y cuando me llaman profesor, que yo miro así, wow, es como una satisfacción personal. Yo les solto a los demás que no nos quedemos ahí atrás. Que vengan a la escuela, que eso es bueno. Esta es una lucha Ese política. tema, como les había avisado, entusiasma, podría escucharse gozoso, pero nos interesa muchísimo y por eso yo creo que tú vas a tener que repetir o hacer otro congreso porque ya están llenas las localidades y no se imagina la calidad de expositores y de expositoras. Cuando hicimos la pausa, señora Ludmila, nos quedamos en que hay una subsecretaría de
Derechos Humanos. Derechos Humanos. Hoy ya es secretaría, tiene rango de secretaría, está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Y eso continúa lo que estaba haciendo el CONADE? Exactamente. Es quien actualmente recepta nuevas denuncias, que las hay muchas. De hecho, la CONADEP receptó 8.950 denuncias y ahora hay aproximadamente 15.000 denuncias por desaparición de personas, pero también es la secretaría que concentra los archivos. El Archivo Nacional de la Memoria está dentro de la Secretaría y el Archivo Nacional de la Memoria contiene el archivo de la CONADEP. Y a su vez también eso se ha replicado en cada estado, en cada provincia, no sé cómo se denomina aquí. Mire, Ludmila, estaba diciendo la señora Otilia que cuando tuvo la experiencia en el Congreso, como diputada, estaba el grupo de Ríos Montt, y que por más que ella quisiera hacer cosas, estaba eso como grupo. ¿Qué ha pasado en Argentina durante todo este tiempo? Porque los militares tienen descendientes, tienen sus negocios, tienen su poder, tienen sus medios y sobre todo su descaro, porque con todo el respeto, pero los militares argentinos y uruguayos, ellos están todavía convencidos de que lo hicieron bien, y los chilenos también. Entonces, ¿cómo conviven ustedes con eso? ¿Hay burla, hay persecución, hay te tiro piedra, te encuentro en un teatro y te agredo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hubo todo un proceso. Después del juicio de las juntas, en Argentina hubieron 3 leyes de indultos, ¿no? De amnistía a los militares. La obediencia de vida, el punto final, y los 2 indultos del gobierno de Menem. Durante todo ese periodo hubo un gran silencio dentro de la sociedad y de alguna manera ellos se sentían victoriosos, los militares, las Fuerzas Armadas en general, los policías también, ¿no? En 1996 nació la organización Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, cuya consigna era: si no hay justicia, hay escrache. Y el escrache significaba la condena social de aquellos que no podían ser condenados por la justicia. Y era de alguna manera un acto ritual, performático y urbano, de marcar de alguna manera o de mostrarle a los vecinos que en este lugar vivía un militar. Esa era la función del escrache. Un militar violador a los derechos. Un militar o un policía que claramente tenía causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. Sí, exactamente. Pura y exclusivamente el escrache tenía esa funcionalidad, la condena social de aquellos que no podían ser condenados por los indultos del periodo, ¿no? En la actualidad... ¿Y les hacía efecto a los escrachados? Si vale sí, de alguna manera sí, porque la intencionalidad no era tanto molestarlo a él, sino generar, claro, dentro de la comunidad en la que él vivía, había como diferentes consignas, se hablaba con el verdulero, con el carnicero, no le venda pan, no le venda verdura, no le venda carne, y realmente a lo largo de la década del 90, Hijos consiguió realmente esa condena social, porque bueno, muchos vecinos condenaban estar cercanos a estos militares o estos policías, ¿no? Cuando en el 2003 asume el poder el presidente Néstor Kirchner y vuelve la posibilidad de que los juicios sean ejecutados, creo que si bien los militares y muchos de ellos consideran que lo que hicieron está bien y cada vez que toman la palabra en un juicio es para reivindicar su lucha contrarrevolucionaria, tienen otro lugar, están en el banquillo de los acusados. Los juicios pasan por la televisión, les podemos ver las caras y en ese sentido solamente hay algunas organizaciones que se llaman Memoria Completa o Verdad Histórica, que son aquellos que defienden la voz de los militares en el espacio público y que reivindican sobre todo a las víctimas de la guerrilla. Y que básicamente lo que hacen es actos de agresividad, ¿no? Bueno, yo creo que entendió que la música indicaba el final. Sí. Señores, gracias por participar. Y yo creo que debemos felicitar, Sagrada, al Museo Memorial de la Resistencia. Por supuesto. Y a la humildad de Luisa. Ella está feliz porque sabe que va a quedar muy, pero muy bien esto. Ustedes buenas noches y buenos días.